¿Cuál es tu horno de fuego? No hay dudas que hay momentos en la vida donde uno pasa por aflicciones, problemas, dificultades. Y en esos momentos se ponen a prueba nuestra fe, nuestra fidelidad hacia Dios. Cada momento es una oportunidad para brillar o para apagarse, para mantenerse firme o para caer. Hoy quiero hablarte de corazón a corazón para que puedas encontrar esperanza y valor para enfrentar el horno de la aflicción. Hay una historia en la Biblia que seguramente hemos oído más de una vez, que se encuentra en Daniel capítulo 3, la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado en medio de su ciudad y que mandó a todos los ciudadanos que al oír los sonidos musicales se postren y adoren la estatua de oro que el rey había levantado. Aquella estatua de oro de 60 codos de altos por 6 codos de ancho, con la cual era un mensaje de parte del rey que quería perpetuar su reino, ya que él solo era la cabeza de oro de una estatua que había visto en sueños, pero era un mensaje que él estaba dando acerca de su orgullo. Sucedió lo siguiente: cuando el resto de las personas se habían postrado para adorar a esta estatua, 3 amigos se quedaron de pie. Ahora lo interesante es que aquel que desobedecía la orden del rey de postrarse y de adorar a la estatua, sería echado en un horno de fuego literal. Los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, permanecieron de pie cuando el resto se arrodillaba a adorar a la estatua. Entonces la sentencia fue firme. Las autoridades llevaron a los 3 amigos delante del rey y el rey preguntó: ¿es verdad que ustedes no se postran delante de la estatua? Es verdad, dijeron los 3 amigos. Queremos que sepas, oh rey, que no vamos a adorar a la estatua. El Dios a quien servimos nos librará, pero si no lo hace, no nos vamos a postrar delante de la estatua. Qué firmeza, ¿verdad? Es decir, rey, si nos tenés que matar, hacelo. Nosotros no vamos a cometer idolatría. Nosotros servimos a un Dios mayor que esa estatua. Nosotros servimos al único Dios, adoramos solo a Dios. Y la fe que tenían porque dijeron: nuestro Dios nos va a librar, pero si no lo hace, igual vamos a permanecer firmes. Qué interesante, ¿no? Qué firmeza. Si Dios no me libera, voy a seguir manteniéndome firme. Si Dios no se manifiesta para liberarme, de todas maneras voy a seguir guardando los mandamientos. Si no veo la mano de Dios protegiéndome, de todas maneras seguiré confesando el nombre de Jesús. Qué fe que se necesita para estar de parte de Dios, aunque no estemos viendo la liberación. El rey Nabucodonosor se había enojado en gran manera y mandó a calentar ese horno de fuego 7 veces más de lo normal, a tal punto que cuando los soldados agarraron a los 3 amigos y los llevaron para arrojarlos al horno, el calor era tan grande que los soldados murieron y los 3 amigos cayeron en el horno. Pero en el medio del horno, los 3 amigos no estaban solos. Dijo Nabucodonosor en Daniel 3:25 que él veía a 4 personas en el horno que se paseaban. 4 personas que no se estaban quemando. Habían arrojado a 3, pero había uno de más. El Señor se había presentado en medio de ellos. Dice Nabucodonosor que ve la figura del Hijo de los dioses. El Hijo de Dios se había presentado ahí para liberar a los 3 amigos que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios no siempre libra de la prueba, otras veces libra en la prueba. Generalmente los cristianos queremos evitar el horno. Le pedimos: Señor, por favor, libérame, no permitas que caiga ahí. Acá en Argentina tenemos una frase, siempre decimos cuando estamos en problemas: estoy en el horno. Pero muchas veces el problema te atrapa. Muchas veces caes en el horno, estás en el problema. Y hay que saber que Dios no siempre nos libera
del horno de fuego, sino en el horno. Cuando estamos en medio del problema, de la aflicción, cuando no entendés por qué te está pasando lo que te está pasando, es ahí que Dios te puede liberar. Ahora, así le pasó también a Daniel. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Dios no impidió que lo arrojaran. Muchas veces lloramos porque no queremos caer en problemas. No queremos evitarlo. Queremos estar bien. Pero a veces caemos en el foso, a veces tocamos fondo. Dios liberó a Daniel en el foso. Cerró la boca de los leones. Por lo tanto, no temas a dónde el enemigo te está amenazando arrojar. No temas, porque allí donde estés, Dios te va a liberar. Aunque el problema no haya llegado o aunque estés metido en la dificultad, Dios te va a liberar. Ese es el mensaje de la Biblia. Que Dios va a estar contigo, ya sea en tierra firme o en el foso. Sea donde sea, Dios siempre muestra una salida. Y eso no lo tienes que olvidar. Dios te está mostrando una salida. ¿Te sentís tentado? Dios te muestra una salida. Lo dice 1 Corintios 10:13. ¿Te sentís en una prueba que no tiene puertas ni ventanas? De todas maneras habrá una salida, porque Dios siempre manda una salida. Dios no te va a mandar a un lugar donde su gracia no te acompañe. Dios no va a permitir que lleves una carga mayor a la que puedes llevar. De todo lo que sucede en tu vida, todas las cargas que tengas, Dios te va a dar las fuerzas para llevarlas. No pienses, no flaquees, no pienses que no. Si tú a la carga del día le pones el peso de que no puedes, de que es mucho y le sumas problemas que no hay, entonces sí, puede ser que la mochila te aplaste. Si tú le agregas problemas, pero la carga que tienes la puedes llevar porque el Señor te da las fuerzas para llevarla. Cuando estés metido en un problema, tienes que saber que la salida está a disposición. No te encierres. No te llenes de pensamientos negativos de que no vas a ver la salida, de que ya no hay manera de volver a como estabas antes. Dios te va a mostrar una salida. Siempre hay un segundo camino. Siempre hay otra opción. Siempre hay otra alternativa. No lo olvides. Había un hombre en un pueblo que era conocido por su justicia, por ser honesto, por ser bueno. Era un cristiano. En un pueblo pequeño donde todos se conocen, aquí en Argentina decimos pueblo chico, infierno grande, ¿no? En esos pueblitos pequeños que están llenos de problemas, llenos de gente perversa. En medio de esa gente había un hombre justo, conocido por ser justo. Y la gente se pensó a cansar de él, porque los hombres iban a tomar día por medio al bar, llevando una vida lejos de Dios, disfrutando de sus deseos. Entonces comenzaron a cansarse del hombre porque este hombre con su justicia ponía en evidencia las obras malas de los demás. Y un día lo llevan delante del rey con acusaciones falsas y testigos falsos. Y le dicen, rey, este hombre es digno de muerte. Pero como era un pueblo pequeño, el rey conocía a sus ciudadanos y sabía que este hombre era justo. Pero como las acusaciones eran muy graves y los testigos eran muchos, el rey dice, bueno, voy a hacer lo siguiente. Escriban en dos papeles, en uno inocente y en el otro culpable, coloquen esos papeles en una carta, pónganlos delante de él en una mesa y él va a tomar la elección, va a tomar la decisión. Claro, él no sabrá dónde está qué palabra, inocente o culpable. Si el Dios a quien él sirve le revela qué papel escoger, claramente este hombre es inocente. Ahora, si él escoge el papel de culpable, iba a ser llevado a la horca, iba a morir momentáneamente. Resulta que los siervos del rey fueron sobornados para que escriban en los dos papeles culpable. Entonces, claro, cuando el hombre justo escoja una opción, escogería de todas maneras culpable. Pareciera que no habría manera de zafar de la situación. Llegó el día, estaba a la mesa, estaban las dos cartas. ¿Qué papel iba a elegir? El papel que elegiría sería su destino. ¿Qué papel elegiría si los dos decían culpable? A veces pensamos que ya no hay salida, que ya no hay manera, que ya estamos contra la espada y la pared, que algo malo nos está por pasar. Pero recuerden, Dios siempre da
la salida. Entonces este hombre justo agacha la cabeza, hace una oración, le pide ayuda a Dios y Dios le revela lo que tiene que hacer. El hombre abre una carta, saca rápido el papel, lo hace un bollito y se lo come. Y dice, esta fue mi elección. Así que leyeron el otro papel en voz alta, que decía culpable, por lo tanto él tuvo que haberse comido el papel que decía inocente, supuestamente. Este hombre fue liberado, porque Dios siempre muestra la salida. Yo no sé en qué aflicción, por qué horno estás pasando, por qué dificultad, problema. Hay una salida. Siempre llegan las dificultades con un propósito. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Si los amigos de Daniel se arrodillaban, habrían evitado un problema, pero su fidelidad era innegociable. Los amigos de Daniel podrían haber pensado, bueno, vamos a arrodillarnos un ratito, a pasar desapercibidos. Dios sabe que solo lo adoramos a Él. Dios va a entender nuestra situación, no pasa nada. Pero no, su fidelidad, su integridad eran innegociables. Hermanos, eran hijos de Dios auténticos, genuinos, que no estaban dispuestos a adorar al diablo, ni por casualidad, ni por unos instantes. Eran hijos de Dios auténticos. Preferían ser fieles a Dios antes que ensuciarse. Preferían la obediencia antes que la desobediencia, aunque tuvieran que morir, hermanos. Porque muchas veces nos excusamos delante de Dios diciendo, Dios va a entender mi situación, Dios sabe que si le fallo, Dios sabe que si, bueno, en esto me mantengo firme me va a ir mal. A veces tengo que mentir para zafar de situaciones. A veces retengo para mí lo que le tuve que haber dado al Señor. Dios va a entender. Y así es como excusamos nuestras faltas, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Dios sondea la mente y el corazón. No le podemos esconder nada. Delante de Él estamos desnudos. Él ve absolutamente todo lo que hay en nuestro interior. ¿Y cuánta necesidad hay que en este mundo haya personas que digan, yo prefiero ser fiel a Dios, incluso si tengo que enfrentar la muerte? Elegir la muerte antes que pecar. Elegir la muerte antes que caer en el lodo de este mundo. Hay un ejemplo muy claro que siempre me gusta recalcar y es la historia del armiño. Este animal que cuida su pelaje de manera extrema. Es un animal muy limpio. Saben que cuando al armiño lo siguen algunos depredadores, el armiño siempre va a escoger el camino más limpio para huir de sus depredadores. Ahora, su piel está valuada en miles de dólares. La gente de plata paga mucho para tener algún vestido con un detalle de piel de armiño. Es un pelaje muy valioso. Y los hombres, para cazar el armiño, hacen lo siguiente. Se van a la cueva del armiño, esperan que salga, y cuando sale el armiño, le ensucian con brea o con lodo la entrada de la cueva, porque ellos saben que cuando viene el armiño no se va a meter. Entonces cuando el armiño vuelve a su cueva y ve a los cazadores ahí y ve su cueva sucia, entre ensuciarse o morir prefiere lo segundo. Entonces ustedes van a ver que el armiño se hace una bolita, se entrega a los cazadores, porque entre ensuciarse o morir prefiere lo segundo. Y yo pregunto, ¿no deberíamos ser así nosotros? Elegir la muerte antes que ensuciarnos. Ser tan fiel a Dios que si tengo que enfrentar la muerte por mi fidelidad, lo voy a hacer y con gusto. Porque bien lo dice la palabra. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, el peor negocio que podemos hacer es ganarnos el mundo y perder el alma. Yo he conocido mucha gente que por vivir una bendición fingida no disfrutaban de su cristianismo, porque fingían que Dios los bendecía. Fingían que en el culto estaban alegres adorando a Dios cuando estaban viviendo en un horno.
y no aceptaban su condición, no aceptaban el momento que estaban viviendo, fingían, queriendo salvar su reputación, queriendo salvar su imagen, queriendo salvar su vida, la estaban perdiendo. La estaban perdiendo por no buscar al Señor de corazón. El peor negocio que podemos hacer es cuidar nuestra imagen en las redes sociales, en la iglesia, en la familia, pero por dentro sabemos que tenemos que entregarnos de lleno a Dios y no lo estamos haciendo. Que por dentro sabemos que estamos acariciando pecados que nos están venciendo en la intimidad y por no entregarnos a Dios nos está venciendo el enemigo. El peor negocio que podemos hacer es dejar de lado nuestros principios para acomodarme al mundo, al trabajo, a las relaciones con mis familiares, a mis amistades. ¿Qué negocio te está destruyendo en este momento? ¿Por qué horno estás pasando? Me gustó esta cita de este libro, Profetas y Reyes, capítulo 41, que dice, cuando los tres amigos fueron arrojados al horno de fuego, el Salvador se les reveló en persona, y juntos anduvieron en medio del fuego. En la presencia del Señor del calor y del frío, las llamas perdieron su poder. Porque bien dice en la Biblia que se paseaban en medio del fuego. Hermanos, elegí el horno, yo te diría esta mañana, esta tarde, esta noche, el momento que estés escuchando. Elegí el horno. Elegir el horno es elegir la fidelidad. Yo me mantengo firme sin importar las consecuencias. Siempre voy a decir la verdad sin importar las consecuencias. Siempre voy a hacer lo que el Señor me dice. Yo recuerdo cuando un momento en mi vida me dije, voy a hacer todo lo que el Señor me dice. Todo lo que está en la Biblia. Incluso los consejos que no están en la Biblia, que son buenos también, que vienen de un pastor, de un amigo que está entregado al Señor, que te dice, mira, esto es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué no seguir el dictado de nuestra conciencia? No vivir de acuerdo a nuestra conciencia es pecado, hermanos. Cuando el Espíritu Santo te está hablando a la conciencia y te está diciendo, mira, mantenete firme aunque se desplome el cielo arriba tuyo. Mantenete firme aunque se caiga tu casa. Dios es el Señor del calor y del frío. Él puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento contigo, si tú te mantienes firme. Las llamas que te amenazan por mantenerte firme van a perder su poder. Las llamas van a perder su poder. Así como el fuego del horno no le hizo daño a los amigos, el fuego con el cual nos amenaza el enemigo no nos va a hacer daño si nos mantenemos firmes cerca del Señor. Y esto no lo estoy diciendo yo como conclusión de la historia. Lo dice la palabra de Dios. En Isaías 43:2 dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No te está prometiendo el Señor que no vas a pasar por el fuego. Te está diciendo, cuando pases por ese momento difícil, la llama no tendrá poder, porque Dios es más grande. ¿Quién creó la llama? ¿Quién creó el fuego? ¿Quién permite las aflicciones, las dificultades de nuestra vida? ¿No es Dios? ¿No es Dios que sostiene el mundo en sus manos? El enemigo no hace nada sin que Dios se lo permita. Cuando Dios habla, hasta el enemigo obedece. Por eso lo que viene a tu vida, nada pasa por casualidad. Nada pasa por casualidad. Incluso las dificultades que te arrojan llorando a los pies de Cristo y temblando, Señor, ayúdame. Eso lo está permitiendo Dios con un propósito. Y quizás sea la única manera de que vayas en oración a Él, pero en oración de corazón, no esa oración que hacemos por los alimentos y cuando nos levantamos. Para que vayas de corazón al Señor, te propongas estudiar más, ahora en serio, a orar más, pero esta vez en serio, a pasar más tiempo con el Señor. A veces solo las dificultades pueden llevarnos a tomar esas decisiones. Miren esta otra cita que dice, el horno de la aflicción nos purifica de toda escoria. Dios permite que los fuegos de la aflicción consuman la escoria, separen lo inútil de lo valioso, a fin de que el metal puro resplandezca. Nos hace pasar de un fuego a otro, probando nuestro verdadero valor. ¿No fue el Señor quien permitió que los soldados arrojen a sus hijos al horno?
El Señor permitió que sus hijos caigan al horno. Ah, pero los soldados murieron. El fuego sí los quemó a los soldados. Esos idólatras que seguramente se postraron también delante de la estatua, pero no a los hijos de Dios. El mismo fuego puede quemar a algunos y puede purificar a otros. Cuando Dios nos hace pasar por el horno de la aflicción, tiene un propósito, dijimos, purificarnos. Si eres madera, te vas a quemar. Si eres oro, el oro con el fuego se pule. ¿Sabes cuándo el hombre que trabaja con el metal, con el oro, se da cuenta que ya está listo? Cuando finalmente el metal refleja a aquel que está trabajando en él. Entonces, estamos listos únicamente cuando aprendimos la lección. Cuando dijimos ya, la escoria de mi vida la voy a dejar de lado, lo inútil de mi vida lo voy a dejar de lado. Esto me pasó a mí cuando falleció mi mamá. Fui corriendo a mi pieza. Fue un golpe muy duro. Fui corriendo a mi pieza, caí de rodillas al Señor, diciendo, Señor, no entiendo lo que me está pasando. Señor, ¿por qué tan rápido? Yo era solo un joven. ¿Por qué tan pronto? Señor, no comprendo. Pero es ahí cuando decimos, voy a dejar estas cosas de lado. Voy a dejar estas pavadas de lado. Voy a dejar de hacer esto que es inútil. Esto lo voy a dejar. Me voy a enfocar en lo que verdaderamente importa. La vida se termina. Para vos y para mí. La vida se termina. ¿En qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Qué es lo que está llevando nuestra atención? ¿Seguiremos renegando en el horno de fuego? Porque a veces no dejamos que el horno de fuego queme la escoria. A veces salimos de un horno y volvemos a abrazar la escoria de la vida, lo inútil, pasatiempos inútiles, decisiones inútiles que a veces tomamos cuando creemos que estamos bien. Y luego vuelve la aflicción y lloramos delante de la presencia de Dios. Dios quiere quemar lo inútil para siempre, hermanos. Dios quiere quemar lo que no te sirve en tu vida para siempre. Porque de otra manera vas a pasar de vuelta por el horno y por el horno y por el horno. ¿Cuántas veces más? Hasta que aprendamos la lección. Y ojalá la aprendamos con el mínimo dolor necesario. Porque Dios va a permitir el mínimo dolor necesario en tu vida para que aprendas a confiar en Él. Para que aprendas a tomar decisiones para vida eterna. Todo lo que llega en tu vida llega con un propósito. Si no, déjame contarte la historia de la ostra marina. Cuenta la historia que en el fondo del océano, en esas olvidadas arenas de lo más profundo del océano, se encontraba una ostra marina, que veía constantemente cómo los buzos bajaban a fotografiar todos los colores del fondo del océano, sacaban fotos a los corales, sacaban fotos a los hermosos peces con sus diversos colores, pero la ostra marina pareciera que no tenía color, ni importancia, ni valor en el fondo del océano, a tal punto de quedar olvidada entre las arenillas y las piedras de la profundidad. Entonces esta ostra, cansada de su vida, un día hace una oración y le dice, Señor, no me siento valiosa. No me siento importante. Señor, quisiera que hagas algo en mi vida para que yo pueda ser valiosa. Aquí parezco olvidada, me siento inútil, me siento sola. Y al día siguiente de esta oración vino una de esas tormentas marinas que remueven el fondo del océano, de las cuales los que viven en la superficie ni siquiera se enteran. Esta tormenta removió el fondo y en uno de esos momentos que la ostra escapaba intentando buscar refugio, una arenilla entró en su interior. Y esa pequeña arenilla, por más que era algo diminuto, empezó a lastimarla y a lastimarla. Y mientras más quería sacarse ella la arenilla de adentro, más le cortaba el interior. Como esas palabras que alguna vez te dicen que te van hiriendo. Como esos infortunios que llegan a tu vida y no entiendes por qué. Perdiste el empleo, te peleaste con tu esposo, tu esposa, no te llevas bien con tus hijos, no te llevas bien con tus amigos. Sentís que incluso en la iglesia hay enemistades que te hacen volver de la casa del Señor como con un puñal en el corazón. La ostra marina
intentó hacer lo mejor que pudo para sacar la arenilla y sin poder comenzó a cubrir la arenilla de su saliva. Y hay algo interesante, que la ostra tiene una saliva que se conoce como nácar, que es de un color iridiscente, o sea que refleja los colores del arco iris. Pero esto la ostra no lo sabe. Ella comienza a cubrir la arenilla con su saliva y se da cuenta que mientras más cubre la arenilla con lo mejor de sí, le duele menos. Y pasan las semanas, pasan los meses y la arenilla le deja de doler porque comenzó a cubrirla y a cubrirla con capas de nácar. Pasaron los años y ella todavía podía sentir que algo estaba en su interior, pero ya no sentía el dolor que la primera vez. Y un día los buzos bajaron al fondo del océano a fotografiar nuevamente los corales, los peces, los pulpos, y ven a la ostra y se acercan a ella y ven en su interior una preciosa perla que se llevó todas las fotografías, las filmaciones y el reconocimiento de lo que estaban contemplando. Yo quiero decirte, yo no sé por qué dificultad, problema, situación estás pasando. Puede ser que te sientas en medio de un problema que decís, todo tiene solución menos esto. Puede ser que te sientas en una situación donde digas, todas las personas pueden ser felices menos yo. Todos pueden ser perdonados menos yo. Hiciste algo quizás que dañó el corazón de Dios. Hiciste algo que dañó el corazón de tu familia o tu propio corazón. No te permitas seguir estando en el horno sin aprender la gran lección. Hay que mantenerse de parte de Dios aunque vengan las llamas. Hay que dejar que la aflicción y el dolor hagan lo que tengan que hacer en nosotros. ¿No lo pensaste? ¿No pensaste alguna vez que lo que llegó en tu vida lo necesitas? ¿No pensaste que lo que estás viviendo quizás es la respuesta a tus oraciones, aunque hoy no lo entiendes? Porque hoy no estás viendo toda la película, no estás viendo el panorama completo. Solo el Señor ve el fin desde el principio. Él está trabajando en tu vida día tras día para sacar lo mejor de ti, para convertirte de un diamante en bruto a algo valioso. Pero tenemos que dejar que el Señor trabaje en nosotros. Algún día tendremos que decir, Señor, yo confío en ti. No entiendo lo que me pasa, voy a poner lo mejor de mí, pero confío que si me mantengo firme, tú caminarás conmigo en medio de las llamas. Mi deseo es que todos aprendamos la lección. Yo mismo quiero aprender la lección de por qué las circunstancias de la vida, del pasado, nos tienen que hacer llorar día tras día. Pero es ahí, en esas lágrimas, en esos momentos que te arrojas a los pies del Señor, que te das cuenta que si no hubieras vivido todo lo que viviste, no estarías hoy rogándole al Señor su bendición, no estarías abrazado al Señor como tu única esperanza, tu única salida. Si no hubieras vivido lo que viviste, por eso el Señor permite, porque tiene un propósito. Dios te bendiga y voy a estar orando para que el Señor te acompañe en cada situación, ya sea que vengan días tristes o días alegres, que podamos estar firmes de parte del Señor. Dios te bendiga.